Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que tengan una gran semana y ya estamos cerca del fin de semana, ya es el jueves 15, ya estamos a mitad de mes de mayo del 2025 y bueno, como todos los días aquí estamos transmitiéndoles la información de lo que está ocurriendo en México y en el mundo en esta cuarta transformación y pues ya estamos aquí para poderles regalar este tipo de análisis, tratando de contribuir un poco a la reflexión de todos nosotros y espero que nos acompañen porque los temas van a estar muy interesantes. Vamos a continuar un poco con el tema que estábamos tratando ayer porque era largo, muy largo, de la salud mental de Trump. Ahorita les digo cuáles van a ser los otros temas que también vamos a estar considerando para el día de hoy. Y bueno, espero que se sigan conectando y vamos a irlos saludando para dar inicio con esta transmisión en vivo. Mi querido José JTM, saludos, gracias por unirte, bienvenido. También bienvenido Leobardo Morales, saludos. Manuel, saludos a ustedes dos, buenas tardes, feliz día, feliz fin de semana, que se acerca, ya casi es fin de semana. Espero que tengan un gran día y que hayan tenido una semana exitosa. Guadalupe Hernández, saludos, buenas tardes. Francisco Andrade, también buenas tardes, bienvenido por supuesto. A Spa, gracias por unirte, bienvenido también por supuesto. A Rodríguez, bienvenida Rodríguez, saludos, buenas tardes. Diana también saludos, te saludo, bienvenida por supuesto. Un placer que estén todos ustedes aquí. Lula Alfa, también la saludamos a Lula Alfa, bienvenido también. Jonathan Mayoki, Mario, también saludos cariñosos a todos ustedes, también saludos a Castor Rodolfo, por supuesto. Castor Rodolfo, bienvenido, gracias por unirte. Diana Salas, también te saludo Diana Salas, gracias por estar aquí, bienvenido también Julio César Sal y Rosario Gutiérrez, por supuesto. Nos da mucho gusto a todos ustedes recibirlos, que nos apoyen dándole tap en la pantalla, recuerden, para que tengamos likes en esta transmisión en vivo, también que se suscriban al canal de YouTube, el canal hermano de YouTube, que ahí las suscripciones cuentan bastante para poder llegar a la meta. Entonces esperamos que nos apoyen por ese lado. Rosario Gutiérrez, te saludo también por supuesto. A Guillermo Guá, Marta Guerrero, también saludos. Alejandro Gómez, saludos cordiales. También a Guadalupe Morales, bienvenida, gracias. Ricardo Dávila, también saludos, gracias por estar aquí. Monchita, saludos, bienvenida, por supuesto, gracias por estar aquí también. Isaac Villarreal, y todos se están conectando, bastante gente. También a saludos, bienvenido, por supuesto. A Edith, también mi querida Edith, saludos, buenas tardes. Gracias a todos ustedes. Castro Rodolfo, creo que ya te saludé, te volviste a unir. Saludos, gracias Castro Rodolfo, bienvenido. Jorge González 36, el licenciado Javo, bienvenidos todos ustedes y buenas tardes, gracias por estar aquí. Les damos una cordial bienvenida y ya llegó mi queridísimo amigo José Miranda, saludos y súper bienvenido a esta transmisión. Qué bueno que ya te tenemos por aquí. También Capcots, bienvenidos también, bienvenido Rosa ¿qué? Rosa Melano, ya me alburearon otra vez. Oye, qué nombrecito te pusiste. User 99, saludos, buenas tardes. Benjamín Velázquez, también buenas tardes. Jesús Arturo, también saludos, gracias, bienvenidos. Manuel Riofrío, también saludos. Todos los que se siguen conectando también, ya estamos por aquí. Un poquito retrasados empezamos el día de hoy, pero ya estamos con mucho gusto dándoles la bienvenida a todos los que se sigan conectando. Estamos esperando que se sigan conectando un poquito más para poder dar a conocer lo que vamos a estar tratando en esta transmisión en vivo, y nos da mucho gusto recibirlos de cualquier lugar donde nos estén visitando y acompañando, y les agradezco mucho esos likes que nos están apoyando. Mi querido amigo José Miranda, por supuesto, lo agradecemos demasiado, la verdad. Y esperemos que a los que no lo han hecho, que se han conectado bastante, que he estado saludando a muchos que no lo habían hecho, que no habían estado aquí, espero que ya hayan estado ustedes suscritos al canal de YouTube. Espero que si no lo están, pues vayan, acompáñenos por allá. Y ya llegó nuestro gran donador, nuestro gran donador, gran amigo, mi querido Marco
Mi querido Marco ya nos está regalando bastantes regalos. Gracias, mi querido amigo, como siempre, tú muy puntual a la cita con tus regalos. También saludamos a Lourdes Porras y a todos los que se siguen conectando. Vamos bien rápido, mi querido amigo Marco, te lo agradecemos mucho estos regalos, como siempre. Mi querido amigo Antonio Sotelo ya está conectándose desde allá, desde Estados Unidos. Mi querido Antonio Sotelo, bienvenido, buenas tardes. Ya llegaste en el momento justo, cuando ya estamos a punto de empezar con la transmisión de todo lo que son los temas de lo que vamos a estar hablando. Gracias con el corazoncito. Eso es todo, mi querido amigo. Gracias, mi querido Marco, como siempre, muy regalador con este corazón. Gracias, amigo mío. Bueno, pues aquí estamos por comenzar con los temas. Ahora sí, por ahí, al ver si alguien más se conecta, y si no, pues vamos a empezar con los temas de esta transmisión en vivo. Vamos a ver, ya me salí un poco del tema. Ok, aquí estoy ya. Bueno, como ustedes saben, si no lo saben, se los recuerdo. Si lo perdieron, pues pueden visitar la transmisión del día de ayer, que la tenemos grabada por allá en YouTube. Y una vez que lo hagan, pues si nos visitan allá en YouTube, suscríbanse, apóyennos suscribiéndose al canal de YouTube, para que podamos subir en esas suscripciones. Y lo digo por lo siguiente, porque nos quedamos cortos el día de ayer. La verdad es que el tema da para mucho. No fue suficiente el día de ayer para completar todo lo que tiene que ver con la salud mental, con el análisis que se hizo de la salud mental por parte de un grupo de 25 psiquiatras especializados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sí, nos quedamos cortos porque no nos dio tiempo de dar toda la información relacionada con el análisis que hicieron de este señor, de este troglodita, de este señor del presidente de Estados Unidos. Y pues vamos a continuar. Ese es uno de los temas que vamos a estar tratando el día de hoy, sobre la salud mental de este personaje tan peligroso, pues no solo para el mundo, la verdad es que para su país, sobre todo para los estadounidenses, que aquí me acompañan mis queridos amigos, varios de Estados Unidos, José Miranda, mi querido amigo Sotelo, por ahí hay otros amigos que nos visitan normalmente, pero ahorita no se han reportado, pero que siempre están con nosotros y nos da mucho gusto recibirlos y darles la información. Y bueno, pues desgraciadamente pues tienen ese gran conflicto con este presidente, que la verdad ni a cómo ayudarlo y ni cómo ayudarlos. Bueno, ese es uno de los temas. Otro tema es la reforma de telecomunicaciones, que ya se aprobó, como ustedes saben, y que el encargado es el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Vamos a platicar sobre esto porque pues vienen multas para los concesionarios de telecomunicaciones que pues incumplan lo que está establecido con las normas nuevas que están contempladas en la ley, y que infrinjan esas normas, y pues ahora sí ya se les va a aplicar la ley. Ya no van a estar pudiendo los que sean concesionarios de radio, televisión, que tienen una concesión otorgada por el gobierno, por el pueblo de México, y la deberían usar responsablemente, y deberían de cumplir ciertas normas de ética, etcétera, ¿no? De muchas cosas. Bueno, vamos a ver, porque el ex gobernador y ahora encargado de esto, Javier Corral, nos va a decir, en esto que les voy a comentar, cuáles pueden ser las sanciones a las que se van a hacer merecedores, digamos, la gente de los concesionarios que no cumplan la ley, que no cumplan con lo que está establecido, y que pues valiéndoles cualquier cosa, el hecho de que tienen esa concesión, pues hagan lo que se les dé la gana, con eso, que pues es una responsabilidad. Bueno, ese es un tema también que vamos a estar tocando, y si nos da tiempo, que por ahí no veo, permítanme tantito, vamos a hablar de otro tema, que es el relacionado con a ver, permítanme un momentito. Sí, un poquito más a detalle de lo que platicamos el día de ayer. Si estuvieron el día de ayer y si vieron la transmisión en vivo, hablamos un poco de lo del Fobaproa, de Zedillo, y de esta cuestión tan, pues que le cayeron completamente a la boca a Ernesto Zedillo, porque el auditor que fue encargado y que fue pagado para poder hacer la auditoría del Fobaproa,
reconoció que pues eso no fue todo menos una auditoría. Ayer lo dije, si quieren véanlo en la transmisión, porque es una transmisión muy completa, una noticia muy completa del testimonio de Michael McKay, que pues básicamente dice que no lo dejaron hacer su chamba y que realmente lo que hizo él fue todo menos una auditoría, porque no pudo hacerla, porque no lo dejaron. Bueno, vamos a abundar en ese tema diciendo lo que el encargado de la unidad de inteligencia financiera tiene que decir, todo el tema, lo que tiene que decir sobre los miles de millones escondidos por el PRIAN de la auditoría del FOBAPROA. Entonces vamos a indagar más sobre esta cuestión del FOBAPROA. Entonces esos son los temas que vamos a estar tratando, y pues para empezar vamos a más bien continuar con lo que estábamos hablando de la salud mental de Trump el día de ayer, que como les digo, pues no pudimos concluir porque, hijo, el señor con sus problemas mentales tiene para aventar para arriba, tiene para largo tiempo. Y vamos a continuar donde nos quedamos. Bueno, entonces quédense porque la información, les digo, son 3 temas, está muy buena. Vamos a continuar con lo de Trump, de acuerdo a lo que sigue. Ahí les va. Para confrontar las opiniones relacionadas con estos análisis que se ha hecho de la salud mental del presidente Trump, la Casa Blanca emitió un boletín de prensa en el que aseguró que el presidente Trump se encuentra en perfectas condiciones para ejercer sus funciones. Claro, ¿qué van a decir? Si el que les paga, pues es él, ¿no? Es el equipo de él. Ni modo que digan que está mal de su capacidad mental. Según comunicó esto el médico de la Casa Blanca, Sean Barbarella, en el informe del examen médico anual al mandatario de Estados Unidos, el diagnóstico puntual de este señor médico fue: el presidente Trump se mantiene en excelente estado de salud, mostrando unas funciones cardíacas, pulmonar, neurológica y físicas en general robustas. Pues probablemente cardíacas y pulmonares, pues yo no lo dudaría, pero eso que neurológicas, parece ser que pues le están pagando al señor, evidentemente no va a decir lo contrario. A los casi 79 años y luego del examen neurológico practicado, el cual no reveló anomalías en su estado mental, según este doctor, agregando su buen estilo de vida y hasta sus victorias en el golf. No, pues sí, igual y lo dejan ganar. En fin, Trump afirma no beber alcohol ni fumar, como se menciona en el informe, y dice que duerme unas 5 horas al día. A la vez es bien conocida su afición a la comida rápida y que cuenta con una dieta rica en refrescos, carnes rojas y helados. Bueno, pero igualmente por ello se señala que ha recibido tratamiento por colesterol alto, daños en la piel debido a una exposición frecuente al sol y alergias estacionales. Eso es lo que reportan, entre otros datos de salud de importancia menor. Bueno, aunque en la nota periodística referida se recuerda también un hecho sobresaliente a este respecto, que uno de sus doctores personales dijera en 2018 que años antes, como candidato presidencial, Trump le había dictado qué poner en el reporte. O sea, básicamente Trump le dijo al médico: ¿sabes qué? Mira, te voy a dictar lo que debe decir el reporte médico. Imagínense, o sea, no me lo hagan, no me pongan lo que es, no me pongan lo que concluyan de mi salud, de mi estado de salud, sino que pongan lo que yo les digo que van a poner. Bueno, donde el presidente finalmente apareció en ese informe dictado por él, que sería la persona más saludable jamás elegida para la presidencia. O sea, ahí les va de repetición. Él le dictó al médico que pusiera en su dictamen que él, Trump, es la persona más saludable jamás elegida para la presidencia. No, pues sí. Si él lo dicta, si él lo dice, claro que eso iba a decir el dictamen, ¿no? De quien le paga y a quien le dice lo que tiene que decir. Bueno, es una revelación altamente polémica, por supuesto, que expresa que este tema de la salud mental del actual presidente es una gran inquietud y tema que se ha abordado desde entonces en términos igualmente polémicos que los de hoy. Ha sido una constante en los medios de información diversos en un tema que inquieta, que preocupa y que ocupa a los más diversos analistas, y no necesariamente partidistas, independientemente de que sean o no sean partidistas, a favor o en contra de él. Precisamente el presidente Donald Trump, desde su primer mandato, es un líder político de talla mundial cuyos atributos,
características, estilos de comunicar y dirigir, etcétera, son altamente controversiales, por decirlo de manera leve, y más generadores de riesgos, amenazas, guerra psicológica, construcciones ideológicas que desestabilizan el medio nacional, regional y global. En el vasto escenario de la política contemporánea, pocas figuras han generado tanta fascinación y repulsión como Donald Trump. Su nombre genera un torbellino de emociones que van desde la admiración más ferviente hasta el desprecio más visceral. Esta dualidad no es casual, es el resultado de un fenómeno psicopolítico que va más allá de sus políticas o declaraciones. La capacidad de Trump para convertirse en un símbolo cargado de significados emocionales. La dualidad mencionada consideró que no es propiamente tal, es una sola estructura de personalidad y de intereses sociales que se defienden, no es que él polarice por su personalidad. Lo que se bifurcan y se enfrentan son los intereses sociales que él ataca o a los que él favorece. De ahí que unos grupos sociales lo aborrezcan y otros lo adoren. No es la personalidad psiquiátrica o psicológica, sino que confronta a quien desde su concepción sociopolítica no representa sus intereses y quien no es afín a su estructura social e ideológica y cultural, y debido a que favorece a los que debe favorecer. Ello genera un torbellino en derredor. Bueno, esto es lo que dice gente que pues realmente no está de acuerdo con el diagnóstico, sino que lo ve de otra forma, como que genera cosas, opiniones muy encontradas y muy contradictorias, independientemente de su salud mental. El estudio del perfil psiquiátrico ayuda mucho para determinar de qué forma, con qué métodos y procedimientos y hasta qué límites puede llegar en la defensa de los intereses socioeconómicos y políticos ideológicos que defiende, promueve y concreta en la lucha política nacional global. A esto se refirió esta parte al principio de este ensayo, al decir que desarrollaría una mirada desde la ciencia y la sociología política al perfil psiquiátrico de los gobernantes, y en este caso poniendo como ejemplo la fuerte polémica en torno a Donald Trump. Otro estudio que fue conocido desde 2017 de un grupo de psiquiatras, dado a conocer en una carta enviada al New York Times, arrojó las siguientes opiniones especializadas. Destaca el diagnóstico grave inestabilidad emocional, dice el grupo de 35 psiquiatras, perdón, yo me quedé corto, decía 25, ya no me acordaba que eran 35, encabezados por el especialista en adicciones Lance M. Dodds, integrante de la Sociedad e Instituto Psicoanalítico de Boston y antiguo profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard. El discurso y las acciones del señor Trump demuestran una incapacidad para tolerar opiniones diferentes a las suyas, lo que le lleva a reacciones de rabia. Sus palabras y conductas sugieren una profunda incapacidad para sentir empatía. Esa es una característica psicopática, déjenme decirles. Y esa es mi contribución, no lo dice aquí. Los individuos con estos rasgos distorsionan la realidad para adaptarla a su estado psicológico, atacando a los hechos y a quienes los transmiten. En un líder poderoso, dicen estos especialistas, es probable que estos ataques aumenten, ya que su mito personal de grandeza parece que se confirma. Creemos que la grave inestabilidad emocional indicada por el discurso y las acciones del señor Trump lo hace incapaz de servir con seguridad como presidente. Ya desde los primeros diagnósticos dados a conocer sobre Donald Trump durante su primera gestión pública en febrero del 2017, un medio televisivo de gran audiencia latina como Univisión introdujo un factor reflexivo importante para poner en tela de duda los diagnósticos dados a conocer y preguntaba: ¿puede un psiquiatra diagnosticar a Donald Trump sin siquiera conocerlo? Dicho de otra forma, ¿es posible realizar un diagnóstico psiquiátrico a distancia? Y en otra parte de la columna periodística afirma: la ciencia médica, especialmente aquella dedicada a la salud mental, no es exacta
y con un diagnóstico correcto toma a los profesionales varias sesiones y la realización de una serie de exámenes. Se sostiene entonces que se trata de diagnósticos que faltan a los protocolos y códigos de ética, eso dicen ellos, por lo cual se incurre en actos de irresponsabilidad profesional. Incluso el doctor Allen Frances de la Universidad de Duke en Estados Unidos, en otra carta enviada al mismo diario, atribuye fines políticos en la publicación de tales diagnósticos y los descalifica. Por lo tanto, atacar públicamente a una persona, especialmente a alguien que ejerce un cargo tan importante como la presidencia, utilizando diagnósticos psiquiátricos como munición, es no solo una irresponsabilidad, dicen aquí, y falta de ética, sino que también un ataque a la democracia, ahora resulta. Y agrega que los comentarios deben referirse a comportamientos identificables, no a enfermedades. Los especialistas en psiquiatría han respondido a esto, que es precisamente basándose en su comportamiento, es decir, mediante la observación sistematizada y su interpretación, que es posible formular el diagnóstico que ellos dicen. Insisto, son 35 especialistas. Aquí se puede observar que como hasta en el campo científico se confrontan, y ello ha sucedido en Estados Unidos desde hace varios años, sede de grandes universidades especializadas en este campo y de asociaciones profesionales con gran influencia social, las opiniones profesionales y se expresan en las distintas narrativas mediáticas y políticas. Es un tema que levanta ámpula, como dicen algunos, pero consideramos absolutamente indispensable de abordarse sin apartarse del estatuto científico previsto por la ciencia misma. El faccionalismo político debe hacerse a un lado, contamina, degrada una necesidad social imperativa. Es más que evidente que un jefe de Estado en sus capacidades cognitivas no está en plenitud para tomar decisiones en forma suficientemente meditada, valorada y en equilibrio emocional y mental, ponderando cada variable. Eso constituye un riesgo e incluso una amenaza a la gobernanza, a la estabilidad, integridad y permanencia de un Estado nacional, lo que puede ser válido para un sistema de salud pública en el contexto de un grave evento como fue la pandemia global. Ahí fue un buen ejemplo de la incapacidad de Trump. Lo es también para el caso de un jefe de Estado de un país al frente de las instituciones del Estado, o para el principal líder que es el jefe del Estado. Se convierten estos en temas de la seguridad nacional, de los riesgos y amenazas posibles a dicha condición del Estado nacional. El colapso de un sistema de salud pública ante un evento catastrófico compromete la seguridad de los ciudadanos como nación, de la misma manera que la ausencia de una salud mental plena de un titular del Poder Ejecutivo o un gobernador de un estado la compromete igualmente. Son temas de la salud pública. Lo correcto es abordarlo con un enfoque científico, como en las pandemias u otras catástrofes, no como un tema de lucha política que degrada y degenera el planteamiento. Es un tema de seguridad nacional, un tema de Estado, no un tema político a secas que lo convertiría normalmente en un tema más de lucha por el poder. No, va en ello la seguridad de la nación, el conjunto de las instituciones y de los intereses generales como tales, no de una facción o segmento de la sociedad nacional. En suma, es un tema de científicos altamente especializados, no de líderes políticos. Para países como México, la posibilidad tan solo de que los diagnósticos sean acertados o aproximadamente atinados comporta riesgos mayúsculos. En la orden ejecutiva, por ejemplo, sobre el estado de emergencia en la frontera con México, el presidente Trump asume el enfoque más radical posible. Los inmigrantes indocumentados, los narcoterroristas, como les llama, que introducen el fentanilo, son invasores al territorio soberano de Estados Unidos. Por ello, encargó al Comando Norte, que tiene la misión de cuidar la soberanía aérea, marítima y terrestre y la integridad territorial de toda América del Norte y Centroamérica, considerada para él su área de seguridad nacional más inmediata de su país. Diseñar una estructura militar de bloqueo a este tipo de invasiones por invasores extranjeros y significará el uso casi pleno de poderes de guerra.
desde la presidencia para combatir a esos, entre comillas, invasores extranjeros. De ahí también que en estos días se haya planteado una reforma constitucional que permita al ejército estadounidense no solo establecerse a lo largo de la frontera con México, que ya lo hace, sino que tengan competencia legal para detener a todo tipo de invasores, llamados así, a su territorio. Son la expresión de considerar las distintas problemáticas sociales en la frontera con México como tema de la seguridad nacional, como expresión de la necesidad de defensa ante una invasión de agentes extranjeros a su territorio soberano. Ya no puede haber más radicalismo, no puede haber más radicalismo. Es evidente que ni la gran campaña de las fuerzas federales contra la criminalidad transnacional, con miles de detenciones, decomisos de droga, como nunca los ha habido, entrega de los 29 líderes del narco más deseados en Estados Unidos por parte de México, han detenido ni amenazas ni aranceles, aunque cambió el planteamiento original de aranceles generalizados, por supuesto. El golpe dado por la administración de Donald Trump a la industria automotriz, fundamental en nuestro sector externo, fue durísimo, a pesar de que en declaraciones a la prensa del 25 de marzo reconoció el esfuerzo desplegado por México en la frontera común. Es un hecho que las caravanas de inmigrantes indocumentados se frenaron, pero muchos se han quedado en México y no hay suficientes normas ni recursos para atenderlos. Se está improvisando, habrá problemas, indudablemente. Y en Sinaloa se sigue librando la batalla por el más grande éxito de la madre de todos los programas de seguridad. Ni modo, será esto un punto de inflexión. Pero bueno, este es el tema relacionado con la salud mental de este psicópata que tiene el poder en Estados Unidos y que afecta tanto al mundo, y yo estoy totalmente de acuerdo en que el señor tiene serios problemas de salud mental. El diagnóstico es muy claro, lo explican con manzanas y peras, realmente es muy sencillo de entender y su comportamiento lo demuestra por completo. Bueno, vamos a hablar de lo que les decía el otro tema. Ahora pasamos al otro tema relacionado con la reforma de las telecomunicaciones. Esta reforma de las telecomunicaciones sí sancionará a los concesionarios que violen la ley. Eso lo dice el encargado de todo esto, que es Javier Corral, que como ustedes saben ya está en Morena, aunque fue panista, fue gobernador del estado de Chihuahua. El senador Corral recordó cómo durante 30 años los operadores de telecomunicaciones no han cumplido, por ejemplo, con las metas de cobertura social. Hay muchas zonas geográficas del país que están totalmente aisladas, y uno de los compromisos que tienen estos radiodifusores, cadenas de televisión, es precisamente tener cobertura social, cumplir con esa cobertura social. Pues no les ha importado y no lo han cumplido a cabalidad como tenían su compromiso. Los concesionarios de televisión y algunos de radiodifusión ya podrán ser sancionados por la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones en caso de que incumplan lo que está dispuesto por la ley. Es en sus títulos de concesión. Esto lo aclaró el senador de Morena, Javier Corral, al aclarar cada una de las disposiciones que contiene esta nueva ley en telecomunicaciones. Los concesionarios de televisión y algunos de radiodifusión en realidad ya a las concesiones las usan como cañón de otros negocios, de sus propios negocios, para impulsar otros objetivos económicos. Y en lo que hace, por ejemplo, a Televisión Azteca y también a Televisa, y entonces empiezan a provocar al Estado, incluso a no pagar impuestos, teniendo la concesión de televisión en cadena nacional, y desde ahí se atrincheran. Yo creo que ya es hora, dice el senador Corral, de empezar a imponer sanciones a quienes incumplen las condiciones de su título de concesión, y por ello es muy bueno la creación de este órgano descentralizado, la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, que va a ser la que va a regular la materia de telecomunicaciones, y toda la parte de competencia se lo pasará a la agencia antimonopólica. Esto comentó Javier Corral en una entrevista.
El senador Corral recordó cómo durante 30 años los operadores no han cumplido, por ejemplo, con esas metas de cobertura social. Hay muchas zonas geográficas del país que están totalmente aisladas, no hay conectividad, un porcentaje muy alto de la población de México no tiene conectividad, pero luego quienes tienen conectividad, incluso en zonas urbanas, enfrentan, aparte, para acabarla de molar, tarifas demasiado altas. Saludos a Oscar Valencia hasta Cuernavaca. Saludos, amigo. Bienvenido. Entonces, no solo se trata de que el Estado garantice en zonas marginadas, sino también ahí donde las tarifas son inaccesibles para los ciudadanos. Con respecto a los señalamientos que consideran una competencia desleal que el Estado brinde servicios en este sector, apuntó que en realidad no es así porque el espectro pertenece al país. El espectro de telecomunicaciones pertenece al país. Lo que se les brinda, lo que se les proporciona, lo que se les da es una concesión. Es un viejo concepto que tienen algunos de los concesionarios de la radio y de la televisión que piensan que el espectro es de ellos, que les pertenece. Es una especie de neozapatismo electrónico, de que el espectro es de quien lo trabaja, así lo podemos definir, ¿no? Ahora, el espectro es de quien lo trabaja. La verdad es que no es así. El espectro es del Estado, es un bien de dominio de la nación que le pertenece administrar al Estado, y el Estado puede imponer las condiciones e incluso dar el servicio por sí mismo cuando los particulares no lo hacen, o lo hacen mal, o que también, por cierto, lo dan muy caro. En cualquiera de estas condiciones, el Estado puede imponer las condiciones que juzgue necesario, porque, insisto, a final de cuentas se trata de concesiones que el Estado puede retirar si ve que no se están cumpliendo las condiciones para dar o para haber recibido esas concesiones. El senador Corral explicó que una cuestión que es muy importante con esta reforma en telecomunicaciones es el fortalecimiento de los derechos de las audiencias, que es algo que no se había visto, que no se había dado antes, de la defensoría de las audiencias, pero también de las posibilidades de concesiones a radios comunitarias, a pequeños operadores, pero sobre todo que el Estado pueda brindar también servicios de internet y de telefonía al usuario final. Es decir, pequeños radios comunitarias, radios indígenas, televisiones de comunidades muy pequeñas, de ciertos grupos sociales marginados, pues pueden tener acceso a las fuentes de telecomunicaciones, ya sea radio o ya sea televisión, y usarlas para poder transmitir, para poder dirigirse a su público. Y también lo que dice en relación a los derechos de las audiencias, las televisiones hasta ahora, Televisa, Televisión Azteca, no han respetado los derechos de su audiencia. Si la audiencia no está de acuerdo con sus transmisiones, con la calidad de sus programaciones, pues entonces ellos simplemente hacen lo que quieren, transmiten lo que se les da la gana. No hay un código de ética, no ha habido hasta ahora un código de ética, no ha habido una respuesta de defensoría de las audiencias cuando hay quejas sobre el contenido de la programación que afecte a las audiencias, que sea lesivo para la infancia, que sea lesivo para la población de México, y que por esa razón puedan tener la posibilidad de quejarse y exigirle a los concesionarios que retiren esa programación porque afecta los derechos de la población, porque afecta los derechos de minorías, porque afecta los derechos de la infancia, etcétera. O la moral pública o lo que sea, pero con el derecho de las audiencias, no del gobierno, no del Estado, no, de la misma audiencia, de las mismas audiencias. Y tantos ejemplos que tenemos de racismo, clasismo, que se han estado imponiendo por los medios de comunicación, particularmente la televisión, las dos concesionarias mayores, Televisa, Televisión Azteca, que han estado afectando los intereses de minorías, que han estado atacando la diversidad sexual, atacando a las minorías indígenas, atacando a los derechos de las mujeres,
en general y con un total y absoluto racismo y clasismo. Durante años y años, desde que tienen la concesión, han estado haciendo eso con una total y absoluta impunidad. Entonces, aumentar la conectividad en el país y garantizar el derecho a Internet como un derecho humano para todas y todos los mexicanos es una de las virtudes de este programa, de esta cuestión, de esta ley que pretende eso, garantizar el acceso y la conectividad para todo el país, en todos los rincones del país. Los dos grandes objetivos de esta legislación son estos que ha presentado la doctora Claudia Sheinbaum, como hacer que el progreso tecnológico no se reduzca solo a una competencia de mercados descremados por los grandes operadores de telecomunicaciones, sino que el Estado realmente asuma la responsabilidad de garantizar ese derecho a todos los mexicanos, a toda la población, porque es un derecho humano fundamental el tener acceso a la comunicación y a las telecomunicaciones. En fin, este es el tema, el otro tema que les traía yo relacionado con esto. Y ahora vamos a continuar, para terminar con este en vivo del día de hoy, vamos a continuar con lo que el testimonio de Pablo Gómez, que Pablo Gómez es el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que se dedica básicamente a ver dónde hay mal manejo de los recursos, donde hay recursos de procedencia ilícita, a sancionar o a más bien a mandar estas investigaciones a la Fiscalía General de la República para que sancione a quienes realmente hagan uso de recursos de manera ilícita, de manera ilegal, o recursos de este tipo de procedencia. Pues Pablo Gómez, el titular de esta Unidad de Inteligencia Financiera, revela los miles de millones que se escondieron por parte del PRIAN durante todo el proceso del FOBAPROA, y a partir del FOBAPROA, y eso es lo que vamos a platicar, que de alguna manera contribuye a ampliar lo que ya hablábamos el día de ayer sobre esto que se desmintió, les decía yo, de Zedillo, que básicamente el encargado de hacer esa auditoría, entre comillas, que se le pagó por parte del gobierno de México, por parte de Zedillo, al auditor Michael McKay, pues fue una llamada de petate, fue un absurdo, fue una ridiculez, porque el mismo auditor dijo, pues no fue una auditoría. Ya para que el auditor pagado para hacer la auditoría diga que eso no fue una auditoría, porque no pudo serlo, porque nunca le dieron información, porque todo fue opacidad y esconder todo, pues ya imagínense. Entonces vamos a esto que dice el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en donde él reveló que Ernesto Zedillo, con ayuda del PAN, mintió feo, dice él, mintió feo en las auditorías al FOBAPROA y escondió millones de dólares en ellas. Durante su participación en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Pablo Gómez advirtió que la crisis bancaria que desembocó en el FOBAPROA había sido advertida por expertos antes de que sucediera, por la forma en que los bancos entregaban créditos fáciles a altos cargos bancarios y políticos, pero no se atendió por ser época de elecciones. O sea, en términos prácticos, sintéticos, les diré lo siguiente. Zedillo sabía lo que se iba a hacer, lo que se planeó, y lo que hizo fue darle la voz a sus cuates, a los altos cargos bancarios, de lo que se venía, para que ellos hicieran su agosto, hicieran su negocio, jalaran los recursos, se quedaran con la mayor cantidad de billete antes del colapso financiero y de lo que sería posteriormente el rescate bancario. Después, de todas maneras, se les rescató. No perdieron nada, al contrario, antes de perder, entre comillas, que no perdieron nada porque se les devolvió y con ganancia, ellos aparte ganaron con una especulación financiera antes de la crisis. Esto fue advertido no solamente por economistas, sino también por uno que otro empresario. El gobierno consideraba que no debería actuar con fuerza, según esto, frente a esta tendencia porque iba a haber elecciones. Ese era el argumento o el pretexto principal, que después de las elecciones ya se iba a componer todo. Después de las elecciones las cosas empeoraron muchísimo más. Eso explicó Pablo Gómez.
En este sentido, el funcionario federal expuso que la presión financiera y la cartera vencida de los bancos, es decir, los préstamos que no se habían pagado en la fecha límite, incrementó porque las instituciones bancarias otorgaban créditos sin respaldo, créditos millonarios, créditos a personas relacionadas con los bancos, accionistas, altos funcionarios de los bancos, parientes de los gerentes de los bancos. Hicieron un reparto de créditos baratos por muchos millones de pesos, y eso está documentado, dijo Pablo Gómez. Por ello, él aseguró que el Fobaproa fue una tragedia que se pudo haber evitado. Con un poco de sentido de responsabilidad con el pueblo de México, con un poco de patriotismo y con mucho valor y decisión a las alturas de las circunstancias. Sin embargo, una vez concretado el Fobaproa, Ernesto Zedillo afirmó que las auditorías al fondo fueron transparentes, un hecho que desmintió Pablo Gómez, y los invito a que vean el en vivo del día de ayer, que está ahí en YouTube. Vayan y suscríbanse al canal de YouTube, porque ahí está la desmentida más grande y más detallada de esto que dice Zedillo, y les digo, por parte del propio auditor. No es nada más Pablo Gómez, es el auditor al que le pagó Zedillo, que da su testimonio y dice: esa auditoría fue todo menos una auditoría, fue todo menos transparente, y me ocultaron toda la información. No me dieron la información ni la Comisión Bancaria Nacional y de Valores, ni los bancos, nadie de los involucrados le dieron la información pertinente para poder hacer la auditoría. Por lo tanto, Michael McKay concluyó que eso fue todo menos una auditoría financiera. Cualquier cosa menos eso. Dice José Miranda: si esos puercos tenían el poder y el pueblo no podía decir nada. Así es. Y ahora pues tenemos un país muy diferente gracias a la 4T, mi querido amigo José Miranda. Así es. Bueno, Zedillo ha dicho que se auditó al Fobaproa y se entregaron los resultados. Y ahí es donde dice Pablo Gómez: miente feo. Y les digo, vean el en vivo del día de ayer, porque ahí lo detallo totalmente de manera íntegra del testimonio del auditor, de Michael McKay, que él realmente en sus propias palabras dice: no fue una auditoría, no me dejaron hacer nada. Le han de haber pagado y él se fue con su dinerito, pero él reconoció en su diagnóstico, en su dictamen, pues esto sea lo que sea, pero no fue una auditoría, no pude hacerla, no me dejaron hacerla, y bueno, pues ahí está. Pablo Gómez explicó que se entregó al Congreso un disco cifrado con información de beneficiarios, protegido por 5 contraseñas distribuidas entre los partidos políticos. Sin embargo, solo tras la ayuda de un experto en criptografía se logró descifrar el contenido y publicar en la página de la Cámara de Diputados los créditos irregulares, muchos de los cuales calificaron como delitos financieros. Finalmente, Pablo Gómez reveló la cantidad compartida en el reporte de la auditoría, que se manejó como confidencial, pero que en realidad era secreto, de operaciones que fueron identificadas. La suma total escondida, fíjense, la suma total escondida en las auditorías, según Pablo Gómez, alcanzó 73,429,262 pesos, es decir, alrededor de 7,000 millones de dólares. Digo, para ponerlo en dólares, por aquello que es un número muy grande, alrededor de 7,000 millones de dólares de quebranto, nada más lo que conlleva a la parte escondida, no a la deuda que adquirimos todos, no, a la parte escondida dentro del Fobaproa por el PRI y por el PAN. Esto fue lo que Zedillo, con ayuda del PAN, ocultó. Eso es lo que dicen, que ahí estaba en la auditoría, pero pues ahí estaba oculto y ahí se descubrió. Entonces,
está la parte de lo que dijo Pablo Gómez, con esta cantidad bien identificada, de escondidito, el guardadito que se quedó ahí, de 7,000 millones de dólares, y aparte todo el quebranto que nos causó de la deuda que se contrajo privada y que se puso en público. Se puso y se dio al público para que todos los mexicanos estuviéramos pagando esa deuda de ese rescate que fue a los ricos, y que terminamos pagando todos y que vamos a seguir pagando hasta el año 2050, dicen unos. Los más positivos dicen que hasta el 2040 y tantos, 42, 46, algo así. Pero vamos a seguirlo pagando supuestamente hasta ese tiempo. Estamos pagando intereses de esa deuda, y eso es un lastre para el desarrollo económico, para el desarrollo político, para el desarrollo, sobre todo el crecimiento de México. Desde ese tiempo es un verdadero lastre, y es una herencia de Ernesto Zedillo, una herencia detestable en donde empeñó al país por una deuda de unos cuantos que terminamos pagando todos. Y bueno, pues esta es la información que les traigo el día de hoy, como ya último día de la semana, de mis transmisiones. Mañana todavía de semana, claro, por supuesto. Pero pues esta es la información de lo relevante que está ocurriendo ahora. Y ya para terminar, en los últimos minutos que nos quedan, pues vamos a hablar tantito de lo que es la muerte de una influencer de Jalisco. Digo, no es que me ría de eso, pero la verdad es algo horrible lo que está pasando en el estado de Jalisco con el cártel de Jalisco, y sobre todo los vínculos. Lo que esta muerte de esta influencer muy jovencita de 23 años, que fue asesinada en su propio negocio, una estética, me parece, que estaba ahí transmitiendo su programa o lo que sea, y llegaron y la mataron. Lo peor de todo es que esta señorita había recibido amenazas ya con un tiempo atrás, y habían dicho que le iban a llegar 3 regalos. Pues le llegaron 2, y el tercero pues la acribillaron, la mataron en ese lugar donde estaba transmitiendo, y en plena transmisión de su programa en vivo, pues llegaron y la asesinaron. La primera vez que le llegaron un regalo fue en unas rosas, creo, y la segunda vez no me acuerdo qué fue, creo que un oso de peluche o algo así, que fue un mensajero. Yo imagino que para que se confiara, porque el tercer regalo llegó un mensajero, una persona vestida de mensajero, y pues llegó y la asesinó de 2 balazos, en pleno programa, en plena transmisión de ella. Es algo horrible, algo inconcebible. Ahora, ahí las circunstancias que, imagínense nada más, que para que llegaran las autoridades al lugar en donde ocurrió esto, la fiscalía del estado, pues todos los peritos, la policía, como llegan siempre cuando ocurre algún evento así. ¿Saben cuánto tiempo tardaron en llegar? 1 hora. En 1 hora, después de 1 hora llegaron al lugar donde habían asesinado a esta muchacha, esta influencer. Imagínense nada más, si esto no es una evidencia, todo esto no es una evidencia, y otras cosas más que han pasado, como lo del rancho, el rancho famoso de Jalisco, si no es una evidencia del nexo, de la colaboración o de la impunidad entre el cártel en Jalisco y el gobierno del estado de Jalisco, pues yo no sé cómo llamarlo. Honestamente, yo no sé cómo lo podemos definir, cómo lo podemos calificar, porque pues la gente de Jalisco está en una situación completamente de indefensión. La señorita esta tuvo avisos. Ella puso, pues digamos, de alguna manera lo alertó, además influencer, o sea, eso era más público que nada, y obviamente que nadie de autoridad hizo absolutamente nada por protegerla, por custodiarla, por defenderla, por no sé. Y no solo eso, sino que después de la que la privaron de la vida, pues todavía se dieron el lujo de tardarse 1 hora en llegar. Digo, o sea, como para que se quede claro que no tiene el gobierno de Zapopan, en el caso de Jalisco, de ese municipio,
y las autoridades del estado de Jalisco pues no tienen la menor intención de luchar contra esta situación de inseguridad, y que existe mucho la idea desde el gobierno de Alfaro del vínculo que existe por lo del rancho también de Jalisco, y todo lo que se ha encontrado con estos jóvenes que desaparecen en el estado, toda esta cuestión de la gente obligada a formar parte del cártel que desaparece y que luego aparecen asesinados, todo este tipo de cuestiones. Pues todo parece indicar que hay una impunidad terrible y que hay un vínculo o una relación ahí aparentemente entre el gobierno o los gobiernos municipales y el gobierno estatal con el cártel y con los miembros de este cártel. Es algo inaudito, es algo increíble, pero ahí está una prueba que ahora le costó la vida a una influencer de ese estado. Dice que el gobierno tiene otros datos. Dice Frank, la presidenta dice que no pasa nada. Ah, tú estás criticando a la presidenta de México. No, la presidenta no creo que diga que no pasa nada. La diferencia es que ahí, amigo, es una cuestión de índole local, son delitos del fuero común, no del fuero federal, y la responsabilidad del gobierno local, tanto municipal como estatal, pues esos son los que dicen que no pasa nada, y esos son los que se hacen de la vista gorda y no hacen absolutamente nada. Si hay un control y una lucha contra los diferentes cárteles, y se ha demostrado con hechos, con números, con capturas, con encarcelamiento, con extradición a Estados Unidos, pues es de parte del gobierno federal. Y si no lo hay, y es evidente que no lo hay, y hay una colusión ahí muy sospechosa de gobiernos locales, en este caso particular gravísimo, en el caso de Jalisco, que es quizá el peor en ese sentido, pues es el gobierno de Jalisco. O sea, evidentemente hay una colusión ahí muy de qué pensar, que hizo que incluso Alfaro esté en España y que no regrese a su estado. Ya tiene de tiempo, incluso de antes de Alfaro, del gobernador que estuvo antes de Alfaro, que ahorita no recuerdo su nombre, pero también Alfaro, y el gobernador que está ahorita actualmente, que también no están haciendo absolutamente nada. Y hay muchos indicios de que hay un vínculo por lo que está ocurriendo, porque no solo no se lucha, sino que pues se evita tener acciones en contra de este tipo de grupos. Entonces es muy grave, la verdad es muy grave, es muy preocupante lo que está pasando en Jalisco, y bueno, pues esperemos que desgraciadamente pues hubo un fraude, eso fue muy claro, hubo un descomunal fraude que impuso Alfaro al gobernador que quedó en el Movimiento Ciudadano en Jalisco, y pues quizá ahorita la cosa empezaría a ser diferente en el estado si no hubiera quedado el mismo Movimiento Ciudadano en el gobierno del estado. Pero pues él se protegió las espaldas y buscó la manera de imponer a como dé lugar, con un fraude evidente, porque fue muy evidente lo que hicieron las autoridades electorales locales, para consolidar el fraude en el estado de Jalisco. Hubo una completa incongruencia en los resultados. Es evidente que la candidata, creo que era candidata, ¿no? Sí, de Morena, ganó las elecciones en Jalisco, pero le arrebataron la victoria de una manera descarada completamente. No tiene ninguna lógica los resultados que hubo. Hubo evidencias probadas de manipulación de los votos por parte de las autoridades locales, electorales locales. Hubo apertura de las casillas, de las cajas de electorales de diferentes lugares, en donde se estaban guardando las actas y todo. Hubo manipulación de las mismas por parte de las autoridades locales, electorales. El Consejo Electoral, o como se le llame, la autoridad electoral del estado de Jalisco, completamente coludido con el gobierno del estado, haciendo de las suyas para poder consolidar un fraude que a final de cuentas lo que está haciendo es pues permitiendo toda esta impunidad, toda esta colusión, todos estos nexos del crimen organizado con el gobierno del estado de Jalisco, y es muy triste y es muy desafortunado para el estado, que tengan que esperar pues prácticamente 6 años
porque así como lo decía aquí una persona en el chat, pues yo creo que de manera desafortunada y de manera completamente falsa, o sea, por más que el gobierno federal quiera ejercer cierto tipo de cuestiones de autoridad, hacer un control de manera interna en cualquier lugar de la República, si no se tiene la colaboración del gobierno local, y si al contrario se tiene un rechazo a la misma, como pasó durante todo el gobierno de Alfaro, como pasó durante todo el gobierno del PAN anterior, yo no sé ahorita cómo esté, pero en el caso del gobierno anterior panista de Guanajuato, una completa descoordinación, una completa falta de voluntad de coordinarse con las autoridades federales, pues así no se puede hacer nada. Y no solo eso, no solo es no tener coordinación y no participar en las reuniones de seguridad, y no colaborar con la Guardia, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o con el Ejército, con la Marina, o permitir su accionar. No, ahí lo que está en sospecha es el hecho de que estén vinculados directamente y les hagan la chamba, que trabajen conjuntamente con el grupo organizado, del crimen organizado. O sea, porque eso es el problema. Y es lo que pasó en Guanajuato, y es lo que se dice que pasa también en otros estados como Chihuahua, pero sobre todo en Guanajuato particularmente, y en el caso de Jalisco, ahí hay una colusión muy, muy peligrosa, muy, muy sospechosa entre las autoridades locales y el crimen organizado de esos estados. Entonces, una cosa que debe quedar clara, porque puede haber gente aquí en el chat que no lo entiende muy claramente, se los voy a explicar con peras y manzanas, a las que no lo entiendan. Nosotros, para bien o para mal, durante todo el siglo XIX se peleó tanto liberales contra conservadores como centralistas contra federalistas. Y para bien o para mal, la visión de México que ganó durante todo el siglo XIX fue la instauración de un gobierno federal. ¿Qué quiere decir esto? En términos muy prácticos, es que somos una federación de estados, unidos en un país, pero con constituciones locales, con congresos locales y con gobiernos locales. Es una federación de estados que se unen, que están unidos, que son parte de un país, que integran un país también, por supuesto, pero que tienen competencias locales, que tienen autoridades locales, que tienen policías locales también, que pueden coordinar y que deberían de coordinarse y trabajar juntos, pero podrían no hacerlo, como ha sucedido muchas veces durante el sexenio del presidente López Obrador. Los gobiernos de oposición jalaban por su cuenta y no contribuían a la federación, no colaboraban con el gobierno federal. Esa es una de las limitantes de tener una federación, de tener un gobierno federal, un país que es una federación de estados que están unidos, pero que no son una república centralista. No somos una república centralista. Eso no se quiso ni en la Constitución de 1857, ni en la Constitución de 1917, y lo que se prefirió en el país, después de luchas, después de guerras internas, fue tener un país constituido por estados unidos en una federación. No es como en el caso, por ejemplo, de países como el Reino Unido, que a pesar de que son países unidos en un reino, que tienen sus constituciones locales, como Gales, Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra, al final de cuentas es un gobierno central, que tiene una policía que puede intervenir en cualquier lugar de manera interna, ya sea en Escocia, ya sea en Irlanda del Norte, ya sea en Gales, ya sea en Inglaterra, y tiene jurisdicción en todo el país. Entonces, aunque tienen un congreso, una especie de congreso, algo así, una asamblea o lo que sea local de cada una de esas regiones, al final de cuentas lo que vale es el gobierno central de todo lo que es el Reino Unido. Y miren que es un Reino Unido que integra 3 naciones realmente. Son, bueno, Irlanda del Norte, Gales, 4, Inglaterra y Escocia, ¿sí? Pero tienen un gobierno central. Entonces, no gastan dinero de extra en tener ciertas jurisdicciones locales, porque no se trata de una federación de estados, independientemente
independientes que están unidos en una nación, como en el caso de México, como en el caso de Estados Unidos, y Estados Unidos está también igual. Brasil es igual, es una federación. Son estados que voluntariamente forman parte de un país, pero que cada una de las regiones tiene gobierno local, que tienen constituciones locales también, y tienen congresos locales también, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Reino Unido y de otros países, se tiene un gobierno central que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. Es más simple, es mucho más sencillo, pero bueno, pues nosotros decidimos otro tipo. A lo largo de la historia, México decidió otro tipo de organización del país, y pues esos son los asegúnes, esos son las limitantes que hay, o las condiciones con las que tenemos que trabajar, con las que tenemos que operar. Y por eso, cuando hay otro estado con otro partido, con oposición al gobierno federal, hay ese tipo de divergencias, hay este tipo de circunstancias. Por eso es que es muy claro insistir en lo que dije hace rato, de que es muy evidente, muy importante tener bien claro cuáles son las limitaciones, o cuáles son las circunstancias, las áreas de competencia, más bien dicho, las áreas de competencia del gobierno federal y las áreas de competencia de los gobiernos locales. Es muy importante eso, que quede claro, porque pues ahí cada quien que se ponga su camiseta, que se ponga el saco a quien le quede. Entonces, nada de andar, no, es que la presidenta, sí, ok, cada quien lo que le corresponde. La presidenta que responda por lo que corresponde a las atribuciones del gobierno federal, por supuesto, pero que no le anden echando el muerto de atribuciones, de responsabilidades de gobiernos locales que dentro de su área de competencia pues no tiene jurisprudencia, no tiene capacidad de intervenir, o se supone que autorización para intervenir en ese tipo de cuestiones el gobierno federal, a menos que se le llame, como pasó en el rancho Izaguirre, cuando hay un caso que, a pesar de ser local, a pesar de ser de una jurisdicción local, de delitos del fuero común, el Estado, en este caso Jalisco, o las autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco, invocan o convocan al gobierno federal o a la Fiscalía General de la República para que los apoye, y solicitan eso. Entonces, a solicitud expresa del gobierno del Estado o de la Fiscalía del Estado al gobierno federal, entonces el gobierno federal, pues ya con esa solicitud oficial, puede intervenir. Si no, pues entonces el gobierno federal estaría incurriendo en una invasión de atribuciones de los gobiernos locales. Si por sus pistolas el gobierno federal invadiera esas atribuciones, invadiera esa cuestión local con su influencia, con sus capacidades, sin la autorización del gobierno local. Entonces, eso quería yo aclararlo antes de terminar este en vivo, porque es muy importante que quede claro por alguna duda que pudiera llegar a haber en algunas personas confundidas de lo que es la competencia local, las autoridades locales y la competencia del gobierno federal. Entonces, que no les confundan, si es que hay por ahí mucha gente de derecha que anda queriendo confundir y dorar la píldora, decir, no, es que echando culpas. Hay que asumir las responsabilidades. Por supuesto, el gobierno federal no tiene por qué no asumir sus responsabilidades y no tiene por qué negar de sus atribuciones cuando las tiene. Pero no es justo que el gobierno local de algún estado de la República le ande cargando el muerto al gobierno federal cuando son parte de las atribuciones de la autoridad local. Y tiene primero que nada ellos hacerse cargo de eso para poder lograr solucionar ese tipo de problemas. Y si no puede, y si no tiene la capacidad, o si quiere ayuda, pues entonces tiene oficialmente que pedirla al gobierno federal para que el gobierno federal lo apoye. Y también, si se niega o si no quiere colaborar en instancias de seguridad a nivel federal, a nivel nacional, que puedan apoyarlo, que le ofrezcan ayuda, y se niega, el gobierno federal no tiene las atribuciones, no puede invadir su
área de competencia, invadir territorialmente para poder imponerse a sangre y fuego, imponer su autoridad en las competencias locales. O sea, ahí no, de eso no se trata. No es una cuestión de competencia que pueda llegar a invadir el gobierno federal, porque no están dadas las condiciones. Entonces, eso es importante que quede claro. Yo, antes de despedirme, yo lo que quería era dejarles claro eso. Quiero agradecerles a todos los que nos estuvieron facilitando regalos, a mi querido amigo Marco, como siempre muy puntual con eso, a todos los amigos que estuvieron dando like en la pantalla, ya saben, tap, a todos los amigos que ya fueron, y si no lo han hecho, que lo hagan, se los pido que lo hagan, que ya fueron al canal de YouTube y ya se suscribieron. Y si no lo han hecho, por favor, de una vez les pido, vayan y háganlo, suscríbanse por allá, échanos la mano, es totalmente gratuito, no hay ningún problema. Y vean los videos, compártanlos también, los videos de las transmisiones en vivo que hemos estado haciendo durante días anteriores, porque pues ahí es información muy importante de diferentes temas. Ahí vienen por título, el título principal del día, ahí lo van a leer ustedes, la explicación un poquito de lo que se trató, el tema principal. Y aparte hablamos de 3, 4, 5 temas, dependiendo, cada día hablamos de más de un tema, pero le ponemos el título y explicamos lo que son los temas, lo que son los diferentes temas que hablamos ese día, ¿no? Entonces vayan, véanlo, suscríbanse y apóyennos por ese lado, les vamos a agradecer mucho eso. Y pues no me queda más que agradecerles esta permanencia, que se hayan informado en esta transmisión en vivo, que estén parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Y pues invitarlos a que nos sigan, a que siempre estén con nosotros en todas las transmisiones. Ya saben, son de lunes a jueves a las 6:30 de la tarde. Aquí tienen una cita en su canal, Somos la 4T Noticias. Ustedes son parte, acuérdense, y nos da mucho gusto recibirlos desde cualquier lugar de que nos visiten. En la medida de lo posible los saludo, les doy el saludo cuando veo el mensaje, porque estoy hable y hable. Pero nos da mucho gusto de todas maneras a que nos acompañen y darles un abrazo, y se los mandamos con todo cariño donde quiera que nos estén viendo. A mis amigos de Estados Unidos, a mis amigos de cualquier lugar de la República Mexicana o de cualquier otro lugar del mundo que no nos hayan especificado, pues nos da mucho gusto que nos estén viendo y que nos estén acompañando. Entonces, feliz fin de semana, pásenla bonito, diviértanse, descansen y nos vemos el lunes, ya saben, 6:30 de la tarde.